Y nuestro próximo invitado nos va a llevar por el lado de las vías, por el lado del ferrocarril, pero no nos vamos a apartar de la cuestión política y específicamente en la ciudad de Santa Fe. Le damos la bienvenida a Martín Gainza, vicepresidente de Trenes Argentinos Cargas. ¿Cómo va, Martín? Buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias muy tranquilo. Por la invitación. Por favor, muchos rieles reinaugurados y puestos nuevamente en marcha vimos en los últimos días. De a poco. Hay un programa nacional que se llama Programa Nacional de Modernización del Transporte, que lleva adelante el Ministerio de Transporte de la Nación, que contempla obviamente las diferentes modalidades del transporte, entre los cuales obviamente está el sistema ferroviario. Lo que estamos haciendo esencialmente es invertir en lo que es la infraestructura del sistema. Acá hablamos de las vías, hablamos del material rodante, hablamos de vagones, de locomotoras, de todo lo que tiene que ver con mejorar la circulación de los trenes, específicamente en nuestro caso trabajando en lo que son los trenes de cargas. Es un sistema al cual hay que volver a ponerle toda esa fuerza y esa inversión para que vuelva a tomar protagonismo. Es un sistema que esencialmente está aliado a las economías regionales y específicamente a las economías regionales del interior del país, ya sea para poder transportar los productos para el mercado interno como para ser exportados. Nosotros como santafesinos tenemos en nuestra provincia los puertos más importantes, no de Argentina, de Latinoamérica. De Latinoamérica. Por lo tanto, hacer que los trenes tengan acceso al sistema portuario es fundamental, es determinante para la economía de nuestra provincia, pero también para la economía del resto de las provincias de la Argentina. Entonces, estamos haciendo un enorme esfuerzo a través del Ministerio de Transporte de la Nación para optimizar el sistema de transporte ferroviario. En Santa Fe tenemos un obrador muy cerca, que si uno lo recorre se da cuenta enseguida del cambio no solamente de rieles, de durmientes, estos durmientes nuevos, que ya no son de madera, no son de quebracho, un sistema absolutamente nuevo que está tendiendo a renovar todo ese sistema de elementos. En Santa Fe y en particular en nuestra ciudad tenemos la obra más importante del Programa Nacional de Modernización del Transporte Ferroviario, que es el Circunvalar Santa Fe. Es el primer circunvalar ferroviario del país, es una obra de más de 5.000 millones de pesos, es una obra que contempla más de 20 kilómetros de vía nueva, más de 40 kilómetros de vías renovadas, sistema de seguridad, de mejor circulación, que a nosotros como santafesinos de la ciudad de Santa Fe, y que nacimos y que vivimos en nuestra ciudad, sabemos históricamente, la ciudad está atravesada por el ferrocarril. Eso ha generado históricamente problemas de conectividad entre el este y el oeste de la ciudad, y además todos los problemas que ocasiona en términos de seguridad vial, circulación automotor y demás. El circunvalar ferroviario va a sacar al tren del ejido urbano, ya no va a pasar más por el medio de la ciudad, va a pasar fuera del ejido urbano. Eso va a mejorar el sistema ferroviario, nos va a permitir tener trenes más largos, con más capacidad de mercadería, de tonelaje transportado, y va a mejorar notablemente la circulación vial y la seguridad vial en la ciudad de Santa Fe, mejorando la conexión este-oeste, que es histórico ese inconveniente debido a lo que decíamos al paso del tren. Es la obra más importante que estamos realizando en todo el país, la estamos haciendo acá en Santa Fe, y la obra es una obra de más de 2 años, llevamos 6 meses y la obra va bien, se puede ver, ¿no? Tiene 3 tramos la obra, pero los 3 tramos se hacen en forma simultánea, contempla hasta un puente sobre el río Salado de casi 900 metros, es una obra enorme y es el primer circunvalar ferroviario del país. ¿Por qué se eligió Santa Fe para esta obra, Martín? Porque Santa Fe es fundamental en lo que es el paso de la línea Belgrano. Nosotros administramos 3 líneas de transporte ferroviario de carga: la San Martín, la Belgrano y la Urquiza. Como santafesinos estamos acostumbrados a la Belgrano, ¿no? A lo que decimos Belgrano Cargas, estamos acostumbrados a eso. ¿Por qué? Porque la Belgrano la atraviesa, podemos decir, vamos a dar un ejemplo, desde Rosario
hasta Jujuy y pasa por más de 7 provincias. Y es la línea esencial y más importante en todo lo que es el transporte de cereales, oleaginosas. Bueno, eso hace que esta obra en particular, en la provincia de Santa Fe y más en la ciudad de Santa Fe, tenga unas características muy importantes, que es la que estábamos diciendo. Además tenemos obras en distintos puntos del país, en la línea San Martín, en la línea Urquiza, en el resto del recorrido de la línea Belgrano, más que nada en lo que te decía al comienzo, ¿no? El mejoramiento de la infraestructura, las vías, los durmientes, los rieles, la seguridad de circulación y el material rodante, porque en la medida que nosotros demos un mejor servicio a las empresas, a los productores y productoras locales, más posibilidades tienen ellos de optar por el tren como sistema de transporte de sus mercaderías para mercado interno o para ser exportadas. Si nosotros tomamos un ejemplo que es bastante gráfico, pero que está bueno, ¿no? Si el punto de partida de nuestras mercaderías y el punto de destino de nuestras mercaderías tiene 400 kilómetros o más, ya el tren es un 30% más barato que el camión. Y es un costo para los productores, las productoras del interior del país fundamental poder ahorrarse eso. Para eso los trenes tienen que recuperar calidad y eso se hace con inversión, con mucho trabajo. En esa situación estamos y bueno, vamos avanzando. Cambio de tema, pero no me voy del todo de esto, porque para tener ideas sobre esta planificación, digamos, un intendente, un concejal puede dialogar tranquilamente sobre esto. ¿Qué grado de injerencia tiene sobre esta obra nacional la Municipalidad de Santa Fe o algún tipo de gestión que tenga que ver con los ciudadanos? Nosotros trabajamos mucho con los municipios. Como empresa nacional, nosotros somos una empresa nacional que depende del Ministerio de Transporte y trabajamos mucho con los municipios y los gobiernos provinciales. En el caso particular de Circunvalar Santa Fe, lo hacemos con el municipio, pero además, bueno, el Circunvalar tiene un efecto absolutamente bueno sobre la ciudad, ¿no? Que es lo que decíamos, va a sacar al tren del ejido urbano y vamos a poder mejorar, bueno, notablemente lo que es la vida en la ciudad en términos de conectividad y demás. Es una obra que tiene a la ciudad de Santa Fe como beneficiaria fundamental y, lógicamente, los beneficios para el sistema ferroviario en general, por lo que decíamos, ¿no? Vamos a poder tener trenes más largos que vayan para nuestro propio mercado interno como para el sur de la provincia en la salida de los puertos. Trenes más largos es trenes con mayor cantidad de toneladas transportadas y eso es muy pero muy importante porque bueno, los trenes de carga son eso, ¿no? Los trenes de carga son aliados fundamentales del productor, de la productora, de la empresa del interior del país. ¿Pueden jugar un rol fundamental los trenes en un futuro en el armado, por ejemplo, de la estrategia del gabinete económico? Ya directamente me voy a una parte un poco más política con la pregunta. Tener trenes es una decisión de política económica. Tener o no tener trenes es la primera discusión, ¿no? Mucho más en el área de cargas. Si elegimos tener trenes de cargas por todas las ventajas que traen, esa es la primera decisión de política económica. Este gobierno ha tomado esta decisión de política económica de tener trenes de cargas, de mejorarlos, de saber el beneficio que traen para las economías del interior del país, de saber que necesitamos exportar, pero también satisfacer el mercado interno, de poder diversificar las mercaderías transportadas. Eso tiene que ver con las economías locales en forma permanente. Y tener trenes es toda una definición de política económica y este gobierno nacional tiene una definición favorable a eso, a tener trenes como herramienta de política económica. ¿Hay algún momento en el cual haya hablado con el ministro de Economía, con su referente político, con Massa, respecto a esto, o todavía es muy temprano? No, siempre lo hemos hablado con el doctor Massa, siempre hablamos de esto, de las cuestiones vinculadas al sistema ferroviario. Massa tiene una visión muy federal, además, de
de la economía argentina y los sistemas ferroviarios de cargas en forma particular son aliados de esas economías de las provincias. Así que hemos tenido siempre el apoyo de él hasta bueno, en estos días ya asumió como ministro, pero hasta hace poco era presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y él siempre ha apoyado en forma manifiesta todo lo que tenga que ver con el proceso de inversión a favor de los trenes. Que como hombre de la política santafesina, como hombre de la política en general, ¿qué piensa que le puede dar Massa al gobierno de Alberto Fernández? Mucho conocimiento del sector público. Massa conoce el sector público. Mucho trabajo al detalle. Massa es un gran armador de equipos, además. Sabe armar equipos y conducirlos. En eso hay características personales de él y hay características políticas también de él, ¿no? Las personales tienen que ver con eso, ¿no? Con la cuestión al detalle, con poner mucho esfuerzo, muchas ganas. Es un gran, armador de equipos. Y sabe conducirlos, y en términos políticos es un representante fundamental de la coalición gobernante, del Frente de Todos, es un fundador del Frente de Todos. Su incorporación al gabinete cohesiona, ¿no?, al gobierno desde ese punto de vista, y bueno, y después está todas las medidas que va técnicamente tomando el ministerio a su cargo, que son las que conocemos públicamente, y a mí no me cabe duda que bueno, que va a ir por el camino correcto, que necesitamos todos, no un gobierno en particular. Toda la Argentina necesita reencauzar su economía, volver a crecer, volver a poder desarrollarse con equidad, con inclusión social. A mí no me cabe duda que Massa va por ese camino. ¿Y en Santa Fe puede haber algún equipo armado respecto de eso, digamos, de algún armado, alguna réplica de el masismo en Santa Fe para las próximas elecciones? ¿Puede ser el nombre de Martín Gainza uno de los nombres de referencia? Nosotros, con un conjunto de compañeras y compañeros, formamos parte de lo que es el Frente Renovador en la provincia de Santa Fe y trabajamos en conjunto, y obviamente nosotros tenemos la idea política de presentar, ¿no?, dentro de lo que es el Frente de Todos, llevar adelante una propuesta política con la impronta del Frente Renovador, pero abierta a la comunidad, abierta al Frente de Todos. Hablar hoy en particular de candidaturas es adelantarse a los tiempos, pero sí, sin duda, Sergio, vamos a participar para tener una propuesta abierta a la comunidad, y en la ciudad de Santa Fe en particular lo vamos a hacer. Hay que tener, supongo que, un equilibrio bastante marcado desde el punto de vista de ir a un funcionariado nacional, pero sin perder de vista lo que pasa en tu ciudad natal, en Santa Fe específicamente, en la región. Debe ser complicado, hacer equilibrio entre lo que necesita la provincia de La Rioja en materia de trenes, pero con el otro ojo miro lo que pasa permanentemente en Santa Fe. Uno tiene la responsabilidad y la obligación de tener una visión global, federal. Uno cumple una misión, diríamos, dentro del gobierno nacional. Eso hace que uno tenga que viajar mucho, que recorrer mucho. Pero Santa Fe es la ciudad que uno vive, ama, que creció, que quiere seguir viviendo. Y sí, es natural que uno tenga la responsabilidad objetiva puesta en todos lados, pero el corazón, en términos particulares, en la ciudad de Santa Fe. Eso, por lo menos así lo vivo. Yo lo vivo de esa manera. ¿Cómo evaluás la gestión actual de la ciudad de Santa Fe? Es difícil ser intendente, es muy difícil. Es muy difícil, las demandas son muchas, el presupuesto muchas veces no alcanza. Es muy difícil. Yo no creo que sea momento de demasiadas críticas. Creo que sí, que la gestión tiene que mejorar en mucho. A mí me parece que Santa Fe necesita acuerdos. Santa Fe es una ciudad muy rica en instituciones y los partidos políticos forman parte de esa institucionalidad. Nosotros necesitamos ponernos de acuerdo en 10 puntos para la ciudad de Santa Fe para los próximos años. Eso como primer medida. Segunda medida, creo que los próximos gobiernos municipales no pueden ser de un solo color político, porque la sociedad es diversa y hay que integrar a los demás sectores políticos al gobierno municipal, gane quien gane. Porque ver la cuestión desde solamente un partido político
no alcanza. Me quedo corto con el análisis, pero para un radical paladar negro, un peronista paladar negro es totalmente imposible eso que estás diciendo. Si vivimos de antagonismo y de paladares negros de paradigmas que no se juntan y que no hablan, es completamente equivocado y absolutamente ineficiente. Necesitamos acuerdos sobre 10 puntos, sobre temas de planeamiento, sobre temas de comercio, sobre temas de la economía local, sobre el tema de la pobreza, sobre el tema de la pobreza en Santa Fe, sobre el tema del empleo, de la seguridad. Necesitamos acuerdos en 10 puntos y necesitamos un gobierno que se anime a convocar a los demás partidos políticos de las demás instituciones. ¿El Frente Renovador puede hacer eso? Sí. Nosotros le queremos proponer eso a la sociedad santafesina. Lo más importante es la sociedad santafesina. Si no, van pasando gobiernos por gobierno y la ciudad no termina de resolverse cuestiones estructurales. Entonces, si logramos un acuerdo básico de algunos puntos, no digo abandonar nuestro pensamiento, pero tener un acuerdo básico en 5 o 10 puntos y nos comprometemos a armar un gobierno más fuerte en el sentido de la representatividad, de gente de distintos partidos políticos, de gente de instituciones, que tenga como objetivo llevar adelante esos acuerdos, nosotros podemos empezar a decir, bueno, la ciudad va a tener estas prioridades, con este crecimiento, y darle previsibilidad a la gente, darle un horizonte a la gente. Si no, cambiamos gobierno por gobierno, cada uno cree que empieza de cero, lo que dijo el otro o lo que lo hizo el otro o no está bien o no corresponde. Y acá se trata no de un partido político, se trata del futuro de más de 500.000 santafesinos. Eso es lo importante. Lo demás no es trascendente. Acá no somos importantes ni los dirigentes ni los partidos políticos. Lo importante son los 500.000 santafesinos, el comercio santafesino, son los trabajadores y trabajadoras santafesinas. Eso es lo importante. Si una persona quiere abrir un comercio y tiene que llenar 80 papeles y dar vuelta de vuelta y tiene un montón de carga impositiva, hay un montón de cosas, ¿a dónde están nuestras prioridades? ¿Dónde está el Estado? Entonces, el Estado está para resolver y creer que se resuelve desde una sola mirada es vanidad pura. Entonces, acuerdos y animarse a hacer un gobierno integrador. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias.